importa tanto el sacrificio que tú hagas. No importa tanto qué le quieras dar. Importa que lo crezcas. Entonces Dios desecha a Saúl. Y el profeta Samuel empieza a llorar, porque era el hombre perfecto de sus ojos. Y empieza a llorar, y empieza a decir: ¿por qué, Dios? ¿Por qué lo soltaste? ¿Por qué lo dejaste? Y esas empiezan a ser añoranzas en la vida del profeta Samuel, igual que nosotros también. Que cuando perdemos algo que nosotros creemos que es muy bueno, que es algo muy especial para nosotros, y lo perdemos, empezamos a llorar nosotros. Empezamos a pensar y a decir: ¿por qué tal cosa se me fue? ¿Por qué dejé ir tal cosa? ¿Por qué tal persona se fue? ¿Por qué no tuve tal cosa? Y empezamos a llorar igual que lo hacía el profeta. Empezamos a llorar y empezamos a desear. Y nosotros, hermanos, tiene que llegar al punto de nuestra vida donde soltemos todo eso, donde lo dejemos y empecemos a caminar hacia lo que está adelante. Que tenemos que dejar todo el pasado en el pasado y empezar nosotros a caminar hacia lo que está adelante, hacia las cosas que están adelante. Es difícil a veces porque siempre queremos y pensamos, nos gusta mucho a nosotros vivir en la fantasía de creer que todo va a estar bien o que existe una perfección que no existe. Nosotros empezamos a creer de repente que tal cosa. Me platicaba una señora y dice esta señora que llegó un muchacho con ella a pedirle permiso para andar con su hija. Entonces este muchacho llegó y le dijo: señora, quiero que me deje andar con su hija porque quiero andar de novio. Y le dice la señora: bueno, ¿y tu esposa? ¿Qué pasó con ella? No, tengo muchos problemas, no sé qué. Y él empezó a comentar, le empezó a decir: bueno, dice, pero ¿sabes qué? Tienes que pensar primero bien, porque es difícil pensar que te va a resolver los problemas y que todo va a estar bien, y puede ser muy complicado. Entonces dice el hombre le dice a la mamá: no, dice que yo ya conozco bien a su hija y con ella va a estar bien. Dice la señora, íbamos en el camión allá para Culiacán. Dice la señora, me platicó que al tiempo llegó este hombre y le volvió a decir: ya no aguanto a su hija. Pues no decías que ella era la que te iba a sacar de las broncas. Pues no decías esto. Hombre, dice que ya no la aguanta. Porque a veces nosotros pensamos que ciertas cosas alrededor de nosotros van a resolver problemas que solo nosotros podemos resolver, que solo son cosas nuestras, que nosotros tenemos que alcanzar. Entonces Dios habla con el profeta y le dice: ya deja de llorar al rey Saúl, ya. Déjalo del pasado, deja de llorarlo. Entonces tú dices: bueno, pero ¿cómo le hago para dejar de llorar? ¿Cómo le hago para no arrepentirme de lo que pasé? ¿Qué tengo que hacer? Entonces yo apunté aquí algunas cositas que nosotros tenemos que hacer para ir soltando las añoranzas que tenemos en la vida, para que tú y yo soltemos esas añoranzas en nuestra vida y comencemos a mirar hacia adelante a lo que Dios tiene. Primera cosa que nosotros tenemos que hacer para dejar las cosas en el pasado y dejar de estar llorando por las cosas que han pasado es que nosotros tenemos que tener una buena esperanza. Si tú no esperas nada, seguirás viviendo en tu pasado. Si tú no tienes una esperanza en el futuro, tú seguirás viviendo en el pasado. Tienes que tener una buena esperanza. Los muchachos, se les fue una novia. Híjole, se me fue aquella mujer era lo máximo. Tiene que tener una esperanza. ¿Verdad? Vendrá una mejor, una cristiana que ame al Señor. ¿Verdad, William? Ok, entonces tenemos que tener una buena esperanza. Amén, muchachos. Romanos capítulo 5, versículos del 4 al 5 dice: y la paciencia prueba, y la prueba produce en nosotros esperanza. Y dice la Biblia: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones
de que viene un futuro, va a ser muy difícil y va a ser muy complicado que nos olvidemos del pasado. Porque el pasado siempre va a estar ahí. Pero tú y yo tenemos que tener una esperanza. Y nuestra esperanza no avergüenza. Tu esperanza no va a producir vergüenza en ti. Mira, se queda esperando algo que nunca va a llegar. No, porque la esperanza que está en nosotros, en nuestro corazón, es una esperanza impuesta por Dios en el corazón de nosotros. Y esa esperanza, dice la palabra de Dios, que no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, hermano. Entonces, si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, si nosotros tenemos una buena esperanza, no tenemos por qué estarnos sintiendo con el anhelo del pasado. Porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y esa es nuestra esperanza. Que Él sabe cómo va a acomodar todo. Esa es nuestra esperanza. Nosotros, nuestro corazón se bañó de bendición. Entonces, todo lo que te dolió en el pasado, todo lo que sufriste en el pasado, debe de quedar bañado por la presencia de Dios. Y tú y yo tenemos una esperanza, algo hacia el futuro. ¿Sabes qué, hermano? Viene algo mejor para nosotros. Vamos a hacer cosas grandes nosotros, vamos a hacer cosas especiales. Y nosotros tenemos que tener un futuro. Pero si tú y yo no tenemos un futuro, siempre vamos a estar pensando en el pasado. Si tuviera tal cosa. Si tal cosa nos hubiera ido, si no hubiera dejado eso, si no hubiera dejado aquello, empezamos nosotros a desear el pasado porque no tenemos una esperanza, porque no tenemos esperanza. Tú y yo tenemos que tener una esperanza de Dios en nuestra vida. Dios le dijo a Samuel: ¿sabes qué, Samuel? Es el tiempo que dejes de llorar. Ya es el tiempo que sueltes, es el tiempo que dejes de llorar, es el tiempo que te prepares algo especial. ¿Hasta cuándo seguirás llorando a Saúl? Y dice el Señor: habiéndolo yo desechado para que ya no reine, habiendo yo tenido un plan, habiendo yo dicho ya no es el tiempo. Y tú y yo tenemos que tener una esperanza, que si Dios mueve algo, aún cuando Dios mueve algo, o aún cuando las circunstancias mueven algo, nosotros tenemos que saber que Dios permitió algo en nuestras vidas porque viene algo mejor. Tenemos que saber que viene algo mejor para nosotros, que hay un futuro mejor en nuestras vidas, que si Dios permitió que algo malo pasara es porque Él quiere enseñarnos algo mejor. Pero a veces nosotros nos quedamos ahí y no aprendemos qué viene para el futuro. Nos quedamos encerrados en el círculo y empezamos a llorar, igual que lo estaba haciendo el profeta Samuel, un hombre que había visto a Dios, pero le dolió tanto porque Saúl era el hombre perfecto para reinar. Y él empezó a llorar: oh, ¿por qué, Dios? ¿Por qué tuvo que pasar esto? Dios le dijo: ya deja de llorar, ya olvídate del pasado, entierra tu pasado, ya entiérralo, déjalo atrás, porque nunca vas a tener ojos para ver adelante. Dice Isaías que él estaba mirando, y dice la Biblia que cuando él dejó de ver, cuando murió el rey al que tanto admiraba, dice: entonces alcé los ojos y vi el trono de Dios, dice, y vi a Dios sentado en su trono, porque dejó de estar viendo al rey al que admiraba. Y tú y yo tenemos que dejar de ver nuestro pasado para poder ver el futuro, hermano. Si no, siempre vamos a estar viviendo en el pasado, siempre vamos a estar viviendo sin esperanza. Y dice la Biblia que nuestra esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Amén. Poquitos amén. Amén, hermanos. Venga, sí, gracias. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios se derramó en nuestros corazones. Olvídate del pasado y permite que Dios derrame su amor en tu corazón. Permite que Dios bañe tu corazón y que Dios lo agarre, lo sane, lo limpie, lo restaure, y que el Señor te dé una mejor esperanza de que algo bueno viene para ti, porque tu pasado está enterrado. Si no, todo el tiempo vas a estar aferrado al pasado, hermano. Todo el tiempo vas a estar viviendo en tu pasado. ¿Por qué crees que las canciones se apegan? Las canciones como las de Vicente Fernández y la banda del Recodo